Hola a todas y todos, estudiantes de segundo año de bachillerato sección B, que llevan conmigo la materia de orientación para la vida. En este caso vamos a revisar la última de la guía número 4. La guía se dividía en dos contenidos. El primero era la capacidad y disposición para el cambio e innovación en su vida. Y lo que queremos lograr, poder hacer, es formular con interés y decisión estrategias que fortalezcan ese significado personal de su existencia. Y lo primero pues es explorar ese sentido de la existencia y para eso yo les ponía un fragmento de este libro del hombre en busca de sentido, escrito por un neuropsiquiatra, Viktor Frankl, que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en un campo de concentración y entonces él va relatando tanto pues lo que vivió, su experiencia, pero también la reflexión a la que llega. Y la reflexión que hace, que tiene que ver con pues este tema, es el hecho de que las personas tienen un sentido que los mueve a tomar decisiones y a realizar acciones independientemente de la situación en la que se encuentren, porque ese sentido de existencia es tan fuerte que es lo que lo va guiando. Y ese es el sentido de la terapia, del enfoque de terapia que tenía este psiquiatra, la idea del sentido de la existencia y que igualmente pues para nuestra vida y para el momento de planear a futuro, el sentido de esa existencia es lo que va moviendo la serie de decisiones que se van tomando y que lo llevan en cierta medida también a irse formando, a ir formándonos y a seguir también transformando nuestro alrededor. Y en este caso, para explorar ese sentido de existencia, tenían una serie de preguntas que más que todo son para la reflexión personal y por eso en ningún momento era de entregarlos, sino solamente pues describirlos en su cuaderno, la respuesta a las que ustedes iban llegando. Y muchas veces es una reflexión que no hacemos, el pensarnos a nosotros, dónde estamos, quién soy y en sí qué es lo que me mueve y qué es lo que también me obstaculiza. Ahora pasando a la parte del sentido de la existencia, pasamos a la escala de valores, el tema de escala de valores y principios éticos morales. Y acá lo que se pretende lograr es que puedan formular con interés y decisión nuevas metas y compromisos de crecimiento personal, pero que estén sustentados en principios éticos, morales y el conocimiento de sus propias cualidades y sus potencialidades personales. Y en este caso empezamos con el concepto de ética, que ya lo veíamos en la guía pasada, al final de la guía pasada, pero aquí vamos a profundizar un poco más. Y la idea de que tiene que ver con el bien y el mal, pues creo que lo logramos comprender, pero quiero que quede bastante claro la parte de que es un ejercicio constante. No es ética que nos digan esto está bien y esto está mal y nosotros solamente lo seguimos. No, es esa práctica constante que ustedes hacen de juzgar la conducta humana, de juzgar sus acciones, juzgar las de otros en diferentes ámbitos de su vida y decidir qué es lo correcto con base a su conocimiento de vida, con base a lo que los otros dicen, con base a lo que ustedes saben y comprenden, es que van decidiendo. Y eso
tiene que quedar bastante claro de que tienen la obligación de preguntarse constantemente si porque me dijeron que eso hay que hacerlo, entonces eso está bien, o evaluar si es que eso era lo mejor que se podía hacer. Y entonces a eso hace referencia la parte exclusiva de ética, con el fin de abordar la parte de los principios éticos morales. Fue que se les dejó la actividad de ir e investigar sobre el modelo de desarrollo moral que propone Lawrence Kohlberg y presentar el resultado de lo que investigaron en un documento, en una tabla de cada una de estas 6 etapas que, como muchos pudieron ver, se van agrupando por niveles. Son 3 niveles y cada nivel comprende 2 etapas y son las que ahorita vamos a revisar. Tenemos el primer nivel, el preconvencional, que a su vez se divide en 2 etapas. Y aquí está la etapa 1. Y aquí yo he colocado los diferentes conceptos o las diferentes formas de definir que surgen de diferentes fuentes. Y de hecho, en cierta medida he retomado lo que ustedes han mandado para poder llegar y reflejar la idea central, ya que diferentes fuentes le van a dar diferentes nombres, pero la idea es la misma. Y en este caso, en la etapa 1, la idea central es que las personas que estén en esta etapa van a decidir si hacer algo bien o hacer algo mal con base al castigo que podrían llegar a recibir o la amenaza de dicho castigo. Y entonces acá surge el concepto de heteronomía, contrario a la autonomía. No decido yo en base a lo que yo creo, yo pienso, sino que alguien más decide por mí qué está bien y qué está mal. No porque me lo diga, no porque en ese momento decida por mí y me diga no hagas eso, sino porque el castigo hace la función de decidir por mí. No lo voy a hacer porque me va a castigar, porque esa otra persona piensa que eso está mal, no tanto si yo pienso que está bien o si yo pienso que está mal. En la etapa 2, y que esta etapa vemos estos conceptos, la parte de que se repite bastante la idea del interés propio, cierto nivel de individualidad y la parte instrumental. Es decir, decido que voy a hacer algo por el beneficio que me trae, ya no por el castigo que podría obtener si hago o dejo de hacer algo, si hago algo malo o si dejo de hacer algo bueno, sino por el beneficio que obtendría si hago algo bueno. Entonces se convierte en algo bueno porque me da algo bueno, porque me da un beneficio, me da una recompensa. Y las personas se encuentran en esa etapa, se van guiando de esa forma para decidir cómo actuar. Y entonces pasamos al siguiente nivel. Vamos al nivel convencional. Y vamos a ver las 2 etapas que tiene este nivel. En este caso, la etapa 3. Y aquí aparecen esta serie de conceptos: la conformidad, la orientación hacia el consenso y las buenas relaciones interpersonales. Por eso es que es parte del nivel de convencional, los convencionalismos. Llegar a ese consenso como sociedad. Y entonces las personas que se encuentran en esta etapa realizan o deciden realizar las acciones dependiendo de cómo quedan enfrente de los demás. No voy a hacer esto porque las otras personas podrían verme mal, ya no porque me van a castigar o porque me van a premiar, sino la percepción que van a tener de mí, de quién soy, o van a pensar de que soy tal tipo de persona y entonces no lo voy a hacer.
y eso me voy guiando para actuar y para hacer frente a los demás. En esta etapa 4, siempre del nivel convencional, pero en este caso el consenso lo dan las leyes. Y entonces las personas que se encuentran en esta etapa van decidiendo qué acciones hacer o cómo actuar dependiendo de lo que diga la normativa, lo que dice la ley del país, lo que dice la normativa de la institución en la que estoy. Y no tanto por el castigo que podría venir porque la normativa lo establece, de que hay una falta grave y entonces este es el castigo, sino porque creen de que uno debe comportarse para mantener el orden y que las reglas están para mantener ese orden como sociedad. Después tenemos el nivel postconvencional, es decir, más allá de esos consensos sociales. Y aquí tenemos la etapa 5, donde hablamos más de una interacción social que no va tanto regida por reglas, por las normativas, por leyes que alguien más decide, sino por esas ideas de cómo debe ser una interacción entre personas donde se respete la dignidad, y por eso la parte de derechos individuales no habla tanto de la declaración de los derechos como una normativa, sino como la idea del respeto a los demás y de la dignidad que todos merecen, y que entonces decido con base a eso. Voy a hacer lo que corresponda para respetar y para darle la dignidad que los demás merecen, aun si en ocasiones eso implica realizar una conducta que normativamente o legalmente se ve de manera negativa, se ve como algo malo. Y entonces ahí podemos como pensar en esos países de que tienen leyes que nosotros consideramos malas, o por ejemplo, siempre el ejemplo claro, porque es el de la Segunda Guerra Mundial, y cómo puede haber sido algo que legalmente estaba bien, y que entonces estábamos en un nivel convencional, en una etapa 4, pero cuando hablamos en una etapa 5, entonces se ve la necesidad de ir en contra de esas leyes. Y entonces una persona que se encuentra en esa etapa va a hacer eso, va a pensar en sí, en la dignidad humana y en la interacción social basada en eso, más que en las reglas de la sociedad. Finalmente, la última etapa, la etapa 6, que proponía Lawrence Kohlberg, habla de principios éticos universales. Ya no son solo los que en mi contexto, en mi realidad, son principios éticos que aplican y aplicarían en cualquier contexto, con cualquier persona, y vendría a ser alguien que se encuentra en esta etapa que considera la particularidad de cada uno con los que interactúa y hace ese ejercicio ético, como veíamos en la definición, ese ejercicio de esto es correcto o esto está bien, a la luz de toda la información que tiene, no solo de la sociedad y de sí mismo, sino de la otra persona, y decidir con base a esto. Y entonces se guía por otros principios, como vimos también en la guía pasada, principios de esas declaraciones personales que me ayudan a decidir y a actuar. Y si yo me decido guiarme por la compasión, entonces ese va a ser mi principio ético universal que voy a aplicar con el resto de personas. Y así voy decidiendo qué está bien o qué está mal, qué hacer o qué no hacer.
Ahora bien, es muy fácil decir, ver y evaluar en qué etapa nos encontramos, pero la verdad es que no estamos en una sola de esas etapas. Para algunas cosas de nuestra vida podemos darnos cuenta que estamos en un nivel de una etapa 4, pero para otros tal vez estamos en una etapa 2 o en algunos días o con algunas personas. Pero es de siempre intentar ir más allá, tratar de eh, ser mejores, de juzgarnos a nosotros mismos y decidir por nosotros mismos y también al momento de juzgar a los otros, ver qué tan justos estamos siendo o qué tanto nos estamos basando solo en que no estén en contra de las reglas y no sabemos cuál es toda su realidad de fondo que los ha llevado en ese punto a ir en contra, entre comillas, de lo que la normativa dice. Y entonces en el video que yo les ponía les daba este ejercicio que es muy interesante, así como lo describe en el video, da para mucho, para explorar y también se queda corto porque es un no podemos llevarlo a la práctica porque éticamente al hacer el análisis nos damos cuenta no es algo bueno y posicionarnos solamente en el escenario no nos da de información certera de tal cual como sería de verdad estar en una situación de ese tipo, de tomar una decisión como esa. Pero sí nos da una aproximación al hecho de tomar una decisión difícil que compete tanto en nuestra vida como la vida de los otros. O sea, la vida de las personas por las que estamos decidiendo, pero también nuestra integridad o cómo nos deja a nosotros al momento de tomar esa decisión. Si pueden, les recomiendo también buscar sobre esta investigación lo pueden encontrar como el experimento de Milgram, poco ético también, se van a dar cuenta por qué, pero ese sí deja como ver un poquito más qué decisiones tomarían la gente si estuviera de verdad en esa situación, si lo llega a ponerse a una situación, no como esta de decidir quién muere y quién vive, pero sí la parte de infringir dolor a otras personas. Si les da curiosidad de ver cómo es y cómo trata, pues vayan y búsquenlo. Como les digo, el experimento de Milgram. Y así hay otros que tratan de explorar un poco cómo la gente decide y qué decide ante situaciones difíciles. Y nos lleva a nosotros, como les decía, a darnos cuenta de qué es lo que nos mueve, qué principios nos mueven al momento de decidir. Ahora que ya vimos la parte de ética, un poco del desarrollo moral, las diferentes etapas que se pueden tener, vamos específicamente a los valores que elegimos para guiar nuestra vida. Algunos se recordarán un poco de lo que se vio en primer año de bachillerato y lo retomamos en este año igualmente porque es una parte bastante importante de tomar conciencia de cuáles valores son primordiales para nosotros. Y para eso tenían ustedes que completar un cuadro y lo que completaban en ese cuadro trasladarlo al formulario, al cuestionario en línea, es decir, reflejar ahí como ustedes lo habían clasificado. Y aquí podemos ver que las categorías de valores que vamos a revisar son 6 y ahí están ya clasificados como deberían de quedar, así que revisen con lo que ustedes tienen. En este caso empezamos con los valores morales
que ya no los podemos, son los que hemos visto por años y años, y tienen que ver con esa parte de la convencionalidad de la relación con otros y que sean relaciones armoniosas. Y para eso necesitamos estos valores: respeto, justicia, honestidad, solidaridad y amabilidad. Después tenemos los valores espirituales. Aquí tiene que ver no con una religión específica, sino esa noción de que nuestra vida no es solo esta material, sino toda esa parte que tiene que ver más con ciertos aspectos abstractos y del sentido de más allá, de trascendencia. No tanto de una vida más allá, sino el sentido es ese, de que lo que yo hago no solo es para ahorita, sino para trascender. Y aquí tiene que ver la parte de la fe, de la santidad, de la castidad, de la caridad y de la esperanza. Después tenemos los estéticos, que tienen que ver todo con esto de cómo se ve, tanto si es el orden o la elegancia o la belleza, la limpieza y la armonía. Cómo se ve mi vida, mis acciones, yo mismo también. De ahí tenemos los valores económicos, que son una mezcla tanto con la parte sí, del dinero, también con la parte de trabajo. Y ahí tenemos eficiencia, competencia, desarrollo, productividad y eficacia. Es decir, una persona que se guíe por estos valores va a tomar decisiones de acuerdo a qué tan productivo es o competitivo al momento de qué carrera elegir. Se va a guiar por esto, se puede llegar a guiar por estos valores. No es algo negativo, pero en la medida que hagamos ese ejercicio de no es negativo, para quien no es negativo, no daño a otros, y de esa manera. Después tenemos los valores psíquicos. Estos son valores que son más, sí, de la relación con otros, pero son en cierta medida mis habilidades para interactuar con otros. Aquí entra la parte de comprensión entendida de poder posicionarme y entender al otro. Entra la parte de la tolerancia, otra vez es más mi habilidad para la empatía, la simpatía. Creo que el año pasado logramos ver un poco la diferencia entre ambos. La empatía es de verdad saber cómo siente la otra persona siendo la otra persona. Y simpatía es lo que yo creo que sentiría yo estando en esa posición. Y el valor de seguridad. Esa sensación que tiene que ver más con pues aspectos emocionales propios de uno. Y por último, los valores intelectuales. Aquí está todo lo que tiene que ver con esa capacidad cognitiva para afrontar pues diferentes áreas de la vida, no solo las áreas académicas. Entonces por eso entra la parte de la sabiduría. También está la creatividad, el razonamiento, la profundidad y la criticidad. Es decir, ver, este nos ayuda para el ejercicio ético. Poder explorar críticamente a los demás, pero específicamente a mí mismo. Y la última actividad que les quedaba era ir completando esta escala. En esta escala ustedes iban poniendo números del 1 al 3 para ver qué tanto eso era importante para ustedes. Y así iban explorando sus valores, los mismos valores que veíamos en la
diapositiva anterior se ven reflejados aquí, pero en otras palabras, ya a nivel como práctico. Y por eso después, finalmente, tenían que ir identificando a qué categoría correspondía cada uno. Y de esa manera poder ustedes ir explorando. Tal vez cuando ustedes ven la categoría de valores y dicen, no, sí, yo me guío por la honestidad. Y puede ser que es cierto, pero puede ser que para ustedes tiene más peso la parte de ser crítico y de la criticidad, o de ser productivo porque quieren aportar, y esto les ayuda a poder ver eso, verdaderamente qué es lo que me mueve, cuáles son los valores que me ayudan a decidir y que me van formando en quién soy yo. Y por eso estaba esa actividad al final, que tenía esas dos áreas. Uno, ustedes primero evaluarse y después evaluar a qué categoría pertenecía. Con esto terminamos, pero si todavía tienen dudas y consultas, pueden escribir en los comentarios de este video, pero idealmente en el EduBlog de OPB de segundo año de Bachillerato B, tanto en la publicación del periodo 2 guía 4 como el de guía 4, de los comentarios donde yo les daba la retroalimentación del desarrollo de la guía y donde estaba el link para este video. Así que cualquier cosa, yo sigo pendiente, igualmente del correo. Pueden escribirme ante cualquier duda por los contenidos o por las actividades o por cualquier cosa. Ahí sigo pendiente.